Hola amigos, los saluda su amigo Rafael de la Sierra y bueno, hoy con un muy buen tema que lo consulté también con Marian Peña, mi invitada de lujo, a que está por aquí, que siempre tiene una doctrina sana y verdadera. Y bueno, pues es el tema que más fallamos todos los creyentes y no creyentes, y es la obediencia, ¿no? Siempre nos cuesta someternos a la autoridad, someternos a Dios. Y bueno, Tony, te dejo los micrófonos para que puedas saludar a nuestros amigos de Hoy con Dios. Claro que sí, Rafa. Buenas tardes, noches. Me da muchísimo gusto empezar este año ya grabando programas y sobre todo pues permaneciendo constantes y comprometidos con llevar la palabra a todas las personas. Creo que no hay nada más importante que obedecer la palabra de Dios, empezando por nosotros los creyentes, que pues obedecer es llevar la palabra, que esa es la gran comisión de todos los creyentes, compartir la palabra, compartir el evangelio y pues de lo que se trata, ¿no? Este tema está muy interesante, es un tema muy amplio, pero también un tema que nos cuesta muchísimo trabajo. De verdad que es complicado porque desde que somos niños, Rafa, nosotros no nos gusta la obediencia. Normalmente nosotros tenemos esa tendencia a la desobediencia. Nos dicen, no te vayas para acá porque no debes, y ahí va uno. No te pases por aquí porque te vas a caer y te caes. O sea, siempre. Como diciendo, no, ¿cómo no? Sí, sí. Hasta retando a Sí. Dios y a nuestros papás, ¿no? Sí, y de verdad, Rafa, que dices, ¿quién te enseña a ser desobediente? Nadie te enseña a ser desobediente, ya lo traemos desgraciadamente. Nuestra tendencia al pecado es lo primero que nos llama más la atención. Yo me acuerdo que mi hijo, el más chico, era tremendo, y le decía yo, no toques ahí porque te vas a quemar, cuando prendía yo una vela o alguna cosa, y mira, volteaba a verme así, y agarraba la... Sí, no, y decía yo, ¿por qué? O sea, ¿quién les enseña? ¿Quién nos dice que debemos desobedecer? Y desgraciadamente, a veces no sabemos ni cómo encauzar como debe de ser el camino correcto. Porque, por ejemplo, pues nosotros como padres decimos, no te pases por aquí porque te vas a caer. Punto. Esa es toda nuestra explicación. Pero no les decimos qué es lo que Dios dice acerca de la desobediencia. Y desde ahí está la raíz de nuestro problema. Porque si supiéramos decirle a un hijo, no te vayas por este camino porque es malo por esto, tiene Sí, estas consecuencias. fundamentos bíblicos, ¿no? Exactamente. No lo decimos nosotros, lo dice Dios, tu Así creador, es. el hacedor de todo, el creador del cielo, la tierra, todo lo visible e invisible. Y me acuerdo mucho hace tiempo que tenía una amiga que me decía que quería mucho a Dios. Y decir, no, pues yo voy a la iglesia todos los domingos, escucho la palabra, van mis hijos a estudiar, ya sabes, las clases bíblicas de los domingos, que todo eso está muy bien, pero yo le comentaba, ¿y qué es querer y amar a Dios? Y ya me empezaba, yo diezmo, soy buena, trato bien a la gente, y le dije, pues no, eso no es amar a Dios. Así es. Amar a Dios es obedecerlo. Obedecerlo en todos sus mandamientos es una elección. Y nos dice el Señor Jesús que pues tenemos que obedecer la palabra para los que verdaderamente amamos a Dios, no es por obras, ¿no? No, de hecho la Biblia habla mucho sobre la obediencia. Toda la Biblia está desde principio a fin, habla de la obediencia, destacando cómo la obediencia es una muestra de amor y de fe, sobre todo en Dios. Por ejemplo, la obediencia es mejor que el sacrificio, ¿no? En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel dice,
¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra? O sea, aquí lo que nos está diciendo es que la obediencia vale más que el sacrificio. Y nos enfatiza que Dios prefiere que lo obedezcamos a que le hagamos rituales, a que le llevemos ofrendas, que para Él no cuentan. De hecho, también el libro de Isaías dice que a veces los holocaustos y los sacrificios ya lo tienen harto, porque Él prefiere una vida de obediencia, una vida que lo complazca, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, Rafa, es que lo que normalmente nosotros ignoramos, que Dios se complace en que obedezcamos sus mandamientos. Uh-huh. Dios, ¿sí? Y fue también en el Antiguo Testamento, lo vemos con Jeremías, con Isaías, con todos los profetas, es la desobediencia que tiene el pueblo hacia el Dios. Pueblo. ¿No? Y ve a dónde los lleva, ¿no? En la época de Jeremías, pues los lleva a la esclavitud con Babilonia y con Nabucodonosor. Dios les está advirtiendo que no le escuchan y están haciendo algo que no les mandó a hacer. Y ¿sabes lo más terrible? Como tú sabes, Tony, que estudiamos Jeremías, el libro de Jeremías, que pensaban los sacerdotes, los reyes de esa época, que estaban escuchando a Dios y que lo estaban siguiendo. Y ellos pensaban que estaban alineados a la voluntad de Dios. Y eso es terrible, porque fueron ministros que no estaban con Dios, con falsas enseñanzas, y pensando que era todo lo que hacían, los sacrificios de bebés a Baal, todo ese se los había pedido Dios, y para ellos estaba bien. Cuando viene Jeremías, que malamente le dicen el profeta llorón, pues los pone en su lugar y les dice, les dice Dios, es que eso yo no se los he pedido. Un pueblo desobediente, tienen que inclinar sus oídos a mis razones. Y eso es lo que también veo más peligroso, que pensemos que por desobediencia y rebeldía, en nuestros propios estándares, estamos cerca de Dios. Hay un versículo terrible que no sé si te acuerdas, Tony, que dice, pero es que yo saqué le dicen a Jesús, yo saqué en tu nombre en demonios y en tu nombre sané enfermos. Sané enfermos. ¿Y cuál es la contestación de Jesús? Dice, pues yo no los conozco. Así ¡Wow! O sea, de veras me pongo a temblar y se me pone la piel fría imagínate en la equivocación que puedes estar por rebeldía y pensar que estás con Dios. Pero fíjate, Rafa, cómo Dios en su misericordia, Dios de verdad, cuando las personas dicen, es que Dios es amor, sí, Dios es amor, es tardo para la ira y grande en misericordia. En Deuteronomio 28, 1 y 2, Dios nos promete bendiciones. Dice, si realmente obedeces al Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Fíjate qué bendiciones. Todas las bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán por haber obedecido al Señor tu Dios. O sea, la obediencia trae protección y prosperidad, Rafa. Y es increíble cómo, lo que tú decías ahorita, el pueblo de Israel fue un pueblo muy desobediente. E increíblemente, cuando ellos obedecían, Dios los bendecía. Dios los cuidaba, les quitaba de encima naciones enemigas, les daba de comer. Dice la palabra de Dios que como columna de fuego o como columna de nube los protegía, les daba luz y calor en la noche y los protegía del sol en el día, en el desierto. Entonces, ¿cómo Dios realmente siempre está en su mano misericordiosa, protegiendo, cuidando? Y muchas veces nosotros ni siquiera nos acercamos a la palabra de Dios para saber qué es lo que realmente Él quiere. ¿Cómo podemos complacerlo? Tenemos promesas como creyentes, como personas que conocemos de su palabra, y ni así nos queremos acercar a la palabra, ni así queremos obedecerla. No queremos conocer sus mandamientos y creemos que nuestra vida está correcta.
llevando, como te lo leían en el anterior versículo, llevando nuestra vida con rituales, con rutinas y con religiosidad, creyendo que yendo el domingo ya quedó saldada nuestra cuenta hasta el próximo domingo. No, hay que leer, hay que conocer, hay que obedecer. Y sabes qué, Marian, no sé, ahorita recuerdo mucho un pasaje de la Biblia cuando está Dios con Abraham, que lo saca de Ben-Hur, ¿te acuerdas que era su tierra? Sí. Nació, y le dice, te voy a sacar de aquí para que te vayas, que te quede aquí tu parentela, y tú y tu esposa los voy a mandar a la tierra donde hay leche y miel. Y me acuerdo muy bien que en ninguna parte bíblica Dios le dice, te tienes que ir 10 kilómetros hacia el norte, y luego cuando veas la estrella tal, das vuelta a la izquierda, y luego cuando llegues al desierto ahí te paras a tomar agua y sigues otros 10 kilómetros de frente. Dios no le da instrucciones, le dice que lo iba a sacar, pero lo que quería Dios con Abraham es que tuviera una convivencia diaria con él, que dependiera diario con Dios. Así es. Lo que quiere el día de hoy Dios para con nosotros, porque nos conoce, sabe que somos rebeldes. ¿Cómo va Moisés al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley? Es el monte de Sinaí, ¿verdad? El monte Sinaí. Sí, a recibir las tablas de la ley. Y ya estaba bajando y ya tenían el vellocinio de oro, habían hecho un ídolo. O sea, en un segundo se puede desviar todo y pueden echar abajo todo. ¿Cómo es posible que si sabían que Moisés se había ido con Dios, nada más porque se tardó y ya habían visto los milagros, había abierto el mar rojo, es a lo que voy. El maná había caído del cielo, como tú dices, una columna de ya antes fuego. Que eso había abierto el mar en dos. El mar rojo, claro, para que pasara el pueblo, ¿no? Sí. Las plagas, todo eso que vieron, y dices, a veces, como dice el dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. Hay muchas bendiciones detrás o después de la obediencia, más bien. Y uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia es Jesús. Él cumplió la ley a la perfección. Yo no digo que nosotros la vayamos a cumplir iguales, porque no somos iguales a Dios ni iguales a Jesús, pero finalmente Dios nos va encauzando, guiando. Él dice que Él es el camino, ¿no? La verdad y la vida. Él te va diciendo por qué camino, Él te va diciendo que yo soy la luz, te va alumbrando ese camino, Él te va diciendo, yo soy el pastor, Él te va pastoreando. Todas esas cosas, de todas esas cosas podemos echar mano, y de todas esas cosas podemos aprovechar. Sin embargo, no las tenemos porque no queremos. ¿Y sabes lo peligroso de todo esto? Que primero, cuando no sabemos bien la palabra, es muy fácil falsificar la verdad. Así es. Y una cosa que puede pasar, y más en estos tiempos, es una falsa doctrina. A donde yo me acuerdo que, ¿te acuerdas que estudiábamos juntos y había una doctrina que a mí no me gustaba, y era la de la culpabilidad? O sea, veían el evangelio desde la culpabilidad. Y pues un ministro, y es una parte que para mí el evangelio lo daba sesgado, no era con todo el poder que debía haberlo dado. Así y el tema es que hoy en día tenemos que conocer bien la palabra para no desviarnos de doctrinas de las cuales nos puede meter en un hoyo de turbulencia, en la cual pensemos en la culpabilidad, que nosotros nos merecemos estar mal, merecemos estar pobres, merecemos temas que Dios no es así. Ahorita recuerdo, Tony, un versículo, el tercera de Juan 1:2, que me encanta, que dice, Dios a cada uno de nosotros, amados, yo deseo que cada uno de ustedes sea prosperado en todo, no nada más en algunas cosas, en todo, en tu carro, en mandar a tus hijos a la escuela, en comer bien, así como prospera tu alma.
y tu salud. Eso es lo que quiere Dios, prosperar esas 3 cosas importantísimas que sabe que son para nosotros. Y si no obedecemos su palabra, no la conocemos, podemos agarrar doctrinas como en la época de Jeremías en el pueblo de Israel, donde mataban niños para ofrecérselos a Vale, que era el diablo. ¿Te acuerdas de Jezabel? Toda esa parte que es terrible. Y también hay un versículo en Oseas 4:6 donde dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. O sea, yo siento que la obediencia, si no se lleva a cabo y con ese Dios estricto, va desembocando en cosas muchísimo peores, en la esclavitud, en el pecado, en ser esclavos de algo que no quiere Dios, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que tú decías en un principio de tu amiga, que dice que conoce a Dios, no podemos decir que conocemos a alguien con el simple hecho de ver una fotografía o de tener una Biblia encima o dentro de tu casa. Conocer a una persona es relacionarte con ella para poder creer en ella. No puedes creer en una persona si no la conoces, y no puedes conocer a una persona si no crees en ella. O sea, eso va junto. Y obviamente la palabra de Dios nos guía a hacer la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo decimos que le conocemos y cómo decimos que creemos en alguien que no conocemos? Entonces, si no conocemos la voluntad de Dios que viene dentro de su palabra, pues obviamente, Rafa, una de las cosas de las cuales habla la palabra de Dios es que Dios todo nos los ha dado por gracia. No es porque nosotros no lo merezcamos, es porque las cosas Dios no las quiere dar. De hecho, dice que sus ojos están puestos sobre de justos e injustos. Hay mucha gente que da por hecho que va a regresar a su casa después de trabajar. Y al final, si bien se acuerdan, darán gracias a Dios. Pero es en su misericordia que Dios te provee, que Dios te abastece, que Dios te da salud. Y nosotros no somos... una de las cuestiones de la obediencia es que nosotros tenemos que ser agradecidos. Ajá. Nuestra obediencia tiene que ser con fe, no por obligación. Esa fe tiene que ser reconocida de que Dios ha sido nuestro proveedor en todo momento, ¿sí? Es que lo está reconociendo, que hace milagros, que su voluntad está en ti, que está presente en tu vida, que sabes que las promesas que tiene para ti son verdaderas. Ese es el agradecimiento. El agradecimiento, yo siempre digo, es que todas las cosas que tenemos son suficientes para estar bien. Y estamos contentos y alegres y nuestra vida es transformada, ¿no? Así es. Y por ejemplo, hoy en día que está eso de yo decreto que me va a dar, yo decreto que me va a tocar, que voy a tener, no podemos decretar. Es como darle órdenes al Supremo, es como darle órdenes al ser al cual hasta tú perteneces. Entonces, no, es con reverencia, Rafa, es saber que nosotros, aunque no merecemos nada, podemos recibirlo todo de Dios. ¿Sí? En base a su misericordia y por gracia. Eso fue lo mismo que hizo Abraham. Abraham estaba consciente, dice que por fe se le fue dado por justicia, ¿no? Porque realmente él fue un hombre que nunca esperó que Dios le dijera, como tú dices, vas a llegar a tal lugar y ya te va a estar esperando una tienda enorme, con camellos, con comida, y ahí vas a llegar. No, o sea, realmente la fe de Abraham fue obedecer a Dios, ¿sí? Y esperar lo que de Dios viniera. Y así es como debemos de ser nosotros, creerle. Exacto. Eso es básico. Y algo muy importante que tú tocas, que el obedecer es de corazón y por amor a Dios.
no es nada obligatorio. Rafa, es que si en realidad nosotros amamos a Dios, la obediencia viene... Es consecuencia. Lo que sigue, es Totalmente. así es. Entonces, tú le vas a, dice la palabra de Dios, creo que es en Juan 14:15, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Realmente ni trabajo te cuesta obedecerlos, ¿sí? Claro, nuestra tendencia siempre es el pecado, la desobediencia, ir por el lado contrario. Somos como los salmones, ¿no? Que van contra la corriente. Pero finalmente, ¿sabes qué? Que las consecuencias de la obediencia son muchas bendiciones. Creo que tú y yo lo sabemos. Hemos pasado a lo mejor por tribulaciones, por problemas, pero Dios te enseña en su sabiduría a enfrentar ese tipo de problemas, a saber que estás agarrada de la mano de Él y que Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a dar la luz, el que te va a pastorear y finalmente el que te va a bendecir. Y cuando tú pruebas de esas bendiciones, híjole, no hay como dice la palabra también, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Amén. Y porque en Él cree, ¿no? Amén. Entonces, en eso tenemos que tener mucha fe para poder ser obedientes, porque sabiendo que nuestra inclinación va hacia la desobediencia, tenemos que estar totalmente conscientes de que desobedecer trae consecuencias muy grandes y eternas, Rafa. ¿Sí? Así es. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Totalmente. ¿Sí? Vamos rumbo a un camino equivocado. Y en eso tenemos que hacer mucho hincapié y ponernos a meditar, porque a veces dice uno sin pensar, ay, total una mentirilla, ¿no? O total, este pecado y pido perdón. No tenemos que dar por hecho que Dios nos va a perdonar, porque tiene que ser, para empezar, un arrepentimiento genuino. Si no, nuestro pecado nos lleva a la muerte. Y como consecuencia también de la obediencia, dice en este mismo versículo, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En pocas palabras, Rafa, el pecado es tan grande, el pecado es tan terrible que el castigo es eterno. Y la obediencia es tan bendecida que te lleva a una vida eterna. Así, fíjate que estamos llegando ya a los minutos finales, Tony. Sí. Me queda claro que tenemos más por ganar si somos obedientes. Claro. Esa obediencia luego hay que hacerla aunque no entendamos en ese momento. Cuesta trabajo, nuestra condición humana nos cuesta creerle a Dios, pero es lo que más nos conviene. Uh-huh. También algo bien importante es saber cuál es la voluntad de Dios, sus promesas, todo lo que tiene Dios para nosotros. No transgredir la palabra, no ofenderlo, hablarle con reverencia, no constritar al espíritu, no apagarlo. Es una serie de pues no, yo no le diría reglas, es una serie de hábitos en nuestra vida, pues para que vivamos plenamente y vivamos con todas las venidas. Disciplina, exacto, y a veces no nos gusta disciplinarnos y no nos gusta obedecer. Y lo peor de todo es que en la historia de la humanidad tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que muchas veces el pueblo de Israel pensaba que seguía a Dios porque los reyes, los sacerdotes tenían una doctrina equivocada y obedecían otra cosa que no era, se iban por otro lado. Y Dios les dice, yo nunca pedí que hicieran eso. ¿Por qué no se van al manual que tiene Dios para cada uno de nosotros? Claro. Primero, identificar bien la palabra, obedecer la palabra. ¿Qué dice la palabra? No qué dice el hombre, porque ahí también nos vamos con la finta, ¿no? Y es cuando dice, mi pueblo pereció en Oseas 4:6 por falta de conocimiento. Y es cuando vemos la esclavitud de Babilonia en el pueblo de Israel. Y es cuando vemos
un sinnúmero de situaciones trágicas para el pueblo y en lo personal para cada uno de nosotros. Tony, fíjate que ya lamentablemente estamos en los minutos finales, pero ¿tú qué les dirías a los amigos que nos están viendo que son rebeldes y que les cuesta trabajo seguir a Dios y que piensan que todo lo arreglan bajo su doctrina y bajo su Biblia y que piensan que arrancando una hoja de la Biblia que no les gusta, Dios los va a bendecir? Y no saben que a la hora que arrancan esa hoja que no les gusta, atrás trae las bendiciones. Entonces también está arrancando lo que no les gusta y tirando a la basura las bendiciones. ¿Tú qué les dirías a ellos? Bueno, mira, Rafa, quiero hacer un comentario de algo que me sucedió hace algunos meses. Un matrimonio joven con niños pequeños me dicen, saben que yo soy cristiana, y me dicen, fíjate que mi hijo no obedece, pero como acusándolo conmigo, ¿no? Delante del niño. Es que mi hijo no me obedece. Tony, no les des dulces, no les traigas dulces porque no se lo merecen, porque no obedecen. No me obedecen a mí ni obedecen a su mamá. Entonces, cuando los niños se fueron, yo obviamente me quedé callada, pero cuando tuve la oportunidad de decirles a esos padres jóvenes, bastante jóvenes, les dije yo, bueno, no me pidas a mí decirle yo a un niño que obedezca a su padre si su padre y su madre no obedecen a su padre que está en los cielos. Realmente les dije, si tu hijo no ve que tú obedeces a Dios como tu padre y como tu autoridad, no esperes que tu hijo te obedezca a ti como su autoridad y como su padre. Él tiene que ver el ejemplo en ustedes. Si no lo cumplen ustedes conforme a la voluntad de Dios, no esperen niños obedientes. Y de eso estamos llenos hoy, de niños desobedientes, que los papás ignoran la palabra de Dios y no son obedientes a su voluntad. Ese es un punto. Y otro, pues la obediencia a Dios es la clave para una vida plena y en paz, una vida en comunión con Él. La verdad es que si quieren probar de la paz que Dios da, tienen que acercarse a su palabra y obedecerla, porque esto es lo bueno del hombre, dice la palabra. Entonces, yo creo que no hay nada mejor que obedecer y conocer la voluntad de Dios, Rafa. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así. Y siempre nos bendice, y muchas veces esa obediencia sí nos cuesta trabajo, es lo que más fallamos, creyentes y no creyentes. Sí. Pero nos conviene obedecer, aunque hagamos berrinche y todo, y hagan las cosas con obediencia, den esos pasos de fe con obediencia. Sí. Cuando es cumplida la voluntad de Dios, nos llena de bendiciones, nos llena más de lo que nosotros le podamos pedir. Uh-huh. Así es Dios, da en abundancia. Y sí, lo podemos ver en la naturaleza. Yo ahorita lo veo que estoy todos los días viviendo en un bosque, ves todos los colores. Hombre, qué maravilla. Haz de cuenta que la bóveda celeste lo ves lleno de estrellas. Ay, dices, es hermoso. Este Dios que creó todo esto está para mí y lo hizo para mí. Así es. ¿Por qué no aprovechamos esa inmensidad, ese poder, ese soberano que es hermoso en muchas maneras y que está ahí para nosotros? Y Él lo único que nos dice, obedece mi palabra, obedece lo que ya tienes en tus manos. Nos ha llenado de bendiciones en todos los aspectos de nuestra vida, en la salud, en las finanzas, en el conocimiento, en la inteligencia, en la sabiduría. La Biblia es un libro completo para hacerle caso, y es para nuestro beneficio. Así es, Rafa. Y bueno, Tony, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero como siempre te agradezco. La verdad es que entregas la palabra de una manera muy, muy sabia, sencilla, con una doctrina clara y verdadera. Y bueno, no sé, te dejo los micrófonos para que te despidas de nuestros amigos. Sí, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Pues
a echar mano de ahora sí que echar mano de la vida eterna, que es la palabra de Dios, y obedecerla. Que Dios los bendiga y gracias por escucharnos y por vernos. Gracias, amigos, no se alejen de Dios, oren todos los días y vean sus artículos de Noticias del Reino y sus prédicas en Un Paso en Cristo, en los devocionales. Ahí es una manera de que puedan acercarse a Dios de una manera cómoda. Y bueno, pues Tony, muchas gracias. Nos vemos, amigos, y hasta el próximo jueves. Hasta luego. Dios los bendiga.